Estudiémoslo, trabajémoslo. Evidentemente, esta ordenanza hay que modificarla, pero tengamos claro cuestiones como, por ejemplo, ¿los pajares tienen solucionado su problema con esto o vamos a seguir mareando a los vecinos? ¿Qué ocurre ahora que tenemos que dar marcha atrás con el tema de los AFO en áreas como los pajares? ¿Qué ocurre con los vecinos que han hecho su pago? Unos lo han hecho, lo han ido dividiendo, otros han hecho el pago íntegro. ¿Qué ocurre ahora con esos vecinos? Yo lo recuerdo, y quiero que conste en acta ahora también, que hicimos que constara en acta de la Comisión Informativa que nuestro grupo pedía que a partir de ahora se reintegrara hasta el último céntimo de las tasas que los vecinos de estas zonas que no van a haber solucionado su problema habían iniciado el procedimiento de AFO. No nos parece la manera más adecuada de tratar el problema. Es un problema que hay que tratarlo, evidentemente, en eso estamos de acuerdo, pero quizás habría que planificarlo un poquito mejor, porque ya tenemos la experiencia de que ofrecimos una solución que ahora a una gran parte de la población pues no le sirve y nos encontramos entre la espada y la pared. Sin embargo, aquí, como ustedes comprenderán, tras la moción que nosotros traíamos en enero de este año, en el cual manifestamos nuestro total desacuerdo con las tasas abusivas, a nuestro juicio, que se están cobrando en el tema de AFO, en este tema pues sí vamos a votar en contra sí o sí. Nosotros, por supuesto, seguimos estando totalmente en desacuerdo con las cantidades excesivas que ustedes están cobrando y que pretenden seguir cobrando a los vecinos de Cantillana en estos temas. Estamos en desacuerdo con los estudios de coste y ya nosotros en enero de 2017 nuestro grupo presentaba un estudio de costes alternativo en el cual pues se detallaba claramente cuáles eran las razones por las que nosotros considerábamos que los estudios de coste llegaban con el objetivo de cobrar pues unas tasas abusivas. Además, ahora ustedes aumentan de manera exponencial el precio de tasas, que ya se venían cobrando a un precio reducido, y siguen aplicando, ya digo, esa particular regla de cálculo para estos nuevos tipos de AFOs o acreditaciones, etcétera, etcétera. Nosotros, sinceramente, consideramos que es una pena. Es una pena porque hoy teníamos una buena oportunidad para llevar a cabo una modificación a la baja de estas tasas, una oportunidad para, como siempre nosotros hemos defendido, establecer un proceso de negociación, de consenso, que diese como fruto unas tasas justas, unos precios ajustados realmente al servicio que se le está dando al ciudadano y no hacerles pagar, a nuestro juicio, un coste excesivo simplemente porque se encuentran en un escenario de debilidad y necesidad de regularización de una situación. Hubiera sido una buena oportunidad de demostrar a los cantillaneros por parte del equipo de gobierno, por parte de la alcaldía, que a ustedes no les mueve exclusivamente el afán recaudatorio. Pero bueno, no han querido que esto sea así, han preferido continuar rascando los bolsillos de los cantillaneros para sacarles, a nuestro juicio, mucho a cambio de muy poco. Y por todo ello, nosotros votaremos en contra de esta tasa que consideramos, repito, totalmente injusta en cuanto a la cantidad que se cobra, desproporcionada en cuanto al servicio que se da a los vecinos a cambio del dinero que pagan. Y volvemos a recordar de nuevo nuestra exigencia, que bueno, ya es la exigencia de todo el Pleno, de que se devuelva hasta el último céntimo de lo pagado por los vecinos que iniciaron los expedientes AFO y que ahora descubren que no es la solución a su situación. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a devolver lo que tengamos que devolver con intereses, no es devolver y punto, devolver con intereses. Y el que quiera el 100% del AFO, el 100% del AFO con intereses. En cuanto a la devolución del 100% de tasas AFO a vecinos que no han recibido el resultado prometido por el servicio pagado, tenemos también preguntas. En el pasado pleno ordinario de 5 de octubre, en el punto 8 de dicho pleno, de modificación de ordenanza reguladora del procedimiento administrativo para los AFO, y en las comisiones informativas de dicho pleno, se trató, a petición de nuestro grupo municipal, el tema de la devolución del 100% de las tasas a aquellos vecinos que, habiendo iniciado el procedimiento, ahora se les daba la mala noticia de que no era posible dicho procedimiento, a pesar de que desde el equipo de gobierno y concretamente la alcaldesa les habían indicado que el tema AFO era la solución a sus problemas. En respuesta a nuestra petición, la alcaldesa se comprometió y dejó claro, tanto en comisiones informativas como posteriormente en el Pleno, que a aquellos vecinos que se encuentren en esa situación, caso por ejemplo de muchos vecinos propietarios en Los Pajares, se les devolvería el 100% de las tasas AFO que hubiesen pagado
incluidos además los intereses. Pues bien, vecinos que se hallan en esta situación y que han solicitado esta devolución se encuentran con la sorpresa de que no solo no se les devuelve el 100% de las tasas pagadas, sino que además no se les devuelven los intereses. ¿Por qué no se les está devolviendo a estos vecinos el 100% de las tasas abonadas con los intereses respectivos? Le contestaremos por escrito. Otra pregunta que quedó pendiente en el pasado pleno de respuesta tenía que ver con la devolución del 100% de las tasas AFO a vecinos que no habían recibido el resultado esperado por el servicio que pagaron. Y decíamos nosotros que en el pasado pleno ordinario de 5 de octubre, en el punto 8 de modificación de ordenanza reguladora del procedimiento de los AFO y en las comisiones informativas de dicho pleno, se trató a petición de nuestro grupo municipal el tema de la devolución del 100% de las tasas a aquellos vecinos que, habiendo iniciado el procedimiento, ahora se les daba la mala noticia de que no era posible dicho procedimiento o llegar a un buen fin con ese procedimiento, a pesar de que desde el equipo de gobierno se les había indicado que el tema AFO era la solución a su problema. En respuesta a nuestra petición, la alcaldesa se comprometió y dejó claro, tanto en comisiones informativas como en el Pleno, que a aquellos vecinos que se encuentren en esta situación, muchos vecinos, por ejemplo, de propietarios de la zona de Los Pajares, pues se les devolverá el 100% de las tasas AFO que hayan pagado. En palabras textuales, decía usted en el Pleno de 5 de octubre de 2017, vamos a devolver lo que tengamos que devolver con intereses. No es devolver y punto, es devolver con intereses. Y el que quiera el 100% del AFO, el 100% del AFO con intereses. Le cito textualmente lo que decía usted en el Pleno. Claro, nos encontramos entonces con vecinos que se hallaban en esta situación y que habían solicitado la devolución y que se encontraban con la sorpresa de que solo se les devolvía el 40% de las tasas pagadas y sin intereses. Entonces, la pregunta que hacíamos nosotros en el pasado pleno era ¿por qué no se les está devolviendo a estos vecinos el 100% de las tasas abonadas con los intereses respectivos? Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Como todos sabemos, las ordenanzas se aprueban de manera provisional en el Pleno, pero después se mandan a publicar en el BOP y tienen un periodo de un mes de alegaciones. Si no hay alegaciones, pues ya se aprueba definitivamente. Entonces, hasta que no está pasado este proceso, la ordenanza las modificaciones de la ordenanza no estaban en vigor. Por lo tanto, si en ese intervalo de tiempo hubo algún interesado en la devolución del AFO, pues se entendía que desestimaba el expediente, por lo tanto se le aplicaba la ordenanza que estaba en vigor, que era la anterior. Entonces, el primer paso para devolver el 100% de estos expedientes era la entrada en vigor de las modificaciones que hicimos, como recordáis, en el Pleno. Una vez que entran en vigor, porque se pasa el plazo de alegaciones, el día 11 de diciembre, a través de una providencia de alcaldía, se ordena ya el archivo de los expedientes iniciados a instancia de parte al Departamento de Urbanismo. En esa misma resolución del archivo de los expedientes, pues uno de los puntos que debe de ir es dar traslado a la tesorería para la devolución de la tasa. A día de hoy no nos ha llegado todavía el archivo de ningún expediente, pero lo que incumbe a nuestro departamento para la devolución, que es lo que aquí se pregunta, pues dependemos de que nos traslade el archivo de los expedientes desde Urbanismo. Aclarado. Gracias. Entonces entiendo que es un tema puramente administrativo, de procedimiento administrativo. ¿Y qué les decimos entonces a los vecinos que se hallan ahora mismo en esa circunstancia intermedia, que han recibido el 40%? ¿Tendrían que hacer algo especial? ¿Tendrían que hacer alguna solicitud concreta o de oficio se contactará con ellos para terminar de devolverle el 100%? Bueno, hay vecinos que se están interesando y son los propios técnicos los que le están dando la solución. Una vez que ha entrado la modificación, si ellos se va a hacer de oficio el archivo de los expedientes, se devuelve el 100%, a no ser que, como ya sabéis, hay otra figura que fue la del certificado, no me acuerdo exactamente el nombre, que habrá alguno que compensen.
Entonces, que lo no se solicite. le devolverá el 100%. Pero es el que lo solicite. Claro, el que lo solicite. Nosotros, que marcamos el procedimiento, dijimos que de oficio archivar los expedientes, que nos dieran traslado del archivo y devolución de la cantidad. Perfecto, pues son buenas noticias. Entonces, los vecinos no tienen por qué preocuparse porque de oficio les devolveremos. Perfecto. No sé si tiene algo que ver que la jefa de arquitectura, es que creo que tiene algo que ver. Se fue antes de la noche, el 20 y algo, ¿no?, de vacaciones. Se incorporó el 8 de enero, pero el 9 se fue mala y está de baja laboral desde el 9 de enero. Es posible que este bloqueo que hay tenga que ver con que todo esto tiene que venir del área de urbanismo, de la mano de María Ángeles, que está ahora mismo de baja laboral. Vale, pues entonces ha sido un ¿Vale? tema administrativo y no cabe otra cosa. Segunda pregunta, era con respecto a algo que también hablamos en el último pleno, y era la devolución del 100% de las tasas AFO a los vecinos que no habían recibido, no habían obtenido el resultado esperado a la hora de iniciar su trámite. Si recuerdan ustedes, el pasado pleno de enero de 2018 se nos contestaba una pregunta que teníamos pendiente desde octubre o noviembre del 2017. Y en la que nosotros, preguntábamos que por qué, voy a resumir, no voy a volver a hacer la misma pregunta, preguntábamos que por qué nos encontrábamos con vecinos en la calle que nos decían que no estaban recibiendo la devolución prometida del 100% de las tasas AFO cuando se daban las especiales circunstancias de que su situación, y esto se da en determinadas zonas del pueblo, Los Pajares, Huerta Alta, y no sé, me gustaría saber si hay alguna zona más donde esta especial circunstancia se dé. Pues digo a los vecinos a los que después el tema AFO no le solucionaba. En la respuesta que se nos dio entonces, con respecto al retraso de la devolución del 100% de las tasas pagadas por los vecinos, se indicaba, en palabras de la señora delegada de Hacienda, se indicaba que el retraso se debía, en primer término, y cito textualmente, a la necesidad de cumplir con los plazos preceptivos en cuanto a la publicación y entrada en vigor de las modificaciones realizadas a la ordenanza correspondiente. Claro, todo esto viene de que se modificó la ordenanza, creo recordar, en octubre de 2017. Una vez entra en vigor la ordenanza con sus modificaciones correspondientes y, según nos informa en el pleno pasado la delegada de Hacienda, el mismo día 11 de diciembre de 2017, a través de una providencia de alcaldía, se ordena el archivo de los expedientes iniciados a instancia de parte al Departamento de Urbanismo. Eso es por ir contextualizando un poco la pregunta. En esa misma resolución del archivo de los expedientes, uno de los puntos que debe ir es dar traslado a la tesorería para la devolución de las tasas. Y nos decía entonces, en enero de 2018, nos decía entonces la delegada de Hacienda que a día de hoy, en enero de 2018, no les había llegado aún el archivo de ningún expediente desde la oficina técnica. Por tanto, en segundo término, en lo que incumbe al Departamento de Hacienda para la devolución, dependían ya entonces del traslado de los expedientes de archivo desde Urbanismo. También se indicó en el pleno de enero que desde el propio ayuntamiento se haría de oficio el archivo de expediente y devolución del 100%, sin necesidad de que los vecinos afectados hiciesen nada al respecto. Bueno, esto ha sido un compromiso desde la alcaldía y desde la Delegación de Hacienda desde que empezamos a hablar de este tema. Y quedaron claras, por tanto, para nosotros quedaron claras, por tanto, todas las circunstancias que provocaban el retraso y que entonces impedía que los vecinos pudiesen ir recibiendo de oficio el 100% de las tasas AFO abonadas en su momento. No obstante, nosotros seguimos teniendo noticias de vecinos que no reciben una respuesta positiva en este sentido y que aún siguen sin contar con este archivo de su expediente AFO y la devolución del 100% del importe abonado. Entonces, nuestra pregunta es de interés para estos vecinos: ¿en qué situación se encuentra el procedimiento actualmente? ¿Por qué aún no se han finalizado, si es así, los pasos necesarios para que los vecinos reciban su dinero? Y una pregunta también que no hicimos en el último pleno: si se contempla, creo que sí, porque así lo dijo la señora alcaldesa, además de la devolución del 100% de la tasa, la devolución de los intereses correspondientes.
tal y como la alcaldesa anunció en reiteradas ocasiones. También hay una pregunta importante que considero que es un poquito más técnica, la dejamos ahí y entenderíamos que no se respondiese ahora, pero ¿en qué situación dentro de todo este proceso quedan los vecinos a los que hizo referencia la señora delegada de Hacienda en la respuesta de enero, los vecinos que han pedido la devolución del AFO durante todo este proceso, antes de que la ordenanza modificada sea aplicable, aprobada y aplicable? Y que en palabras de la delegada se entendía que desestimaba el expediente y por tanto se aplicaba la ordenanza que estaba en vigor sin modificaciones, con lo cual no se le devolvía el 100%, sino que se le devolvía, creo recordar, el 40%. Entonces, ¿en qué situación quedan estos vecinos? Y si a estos vecinos también de oficio se les va a devolver el 100%. Por último, la última pregunta es, tenemos interés en conocer si aparte de los Pajares y Huerta Alta existe alguna otra zona concreta donde estas circunstancias se estén dando y los vecinos necesiten, bueno, pues conocer estas circunstancias. Gracias. Le contestamos por escrito, ¿vale? Porque el tema es bastante... Y todo este retraso tiene que ver con la baja de la jefa de arquitectura, que es la funcionaria que ha llevado todo el tema de los AFO hasta que ya, pues creo, hace un par de semanas que conseguimos, pues al final hacer una resolución y nombrar a Chelo para que también pueda empezar a hacer ya todo esto y darle salida a todo este colapso que había con el tema de los AFO. De todas maneras, le contestamos por escrito para que esté todo más desarrollado, ¿vale? Vale, muchas gracias. Yo le rogaría que me contestase por escrito, si es posible, antes del próximo pleno, porque vale. Como es un tema que... Te contestaremos por escrito, te enviaremos la contestación. Es un tema que traemos ya desde hace varios meses.